Saludos. En el presente espacio se disertará acerca de los derechos políticos. El grupo está integrado por Francis Velázquez, Elio Martínez, Dagny Linares y mi persona, Joanali Jaramillo. Derechos políticos. Es todo aquel derecho que implica la intervención de una persona en los asuntos públicos, sea para elegir a su representante o participar y determinar decisiones de interés general o cambiar criterios o establecer nuevos de la administración en los bienes y servicios públicos. Derecho al voto. El derecho al voto también se conoce como sufragio obligatorio. Este consiste en la obligación que tiene todo individuo de elegir dentro de la política de su país con el mismo resultado y valor que cualquier otro elector. Lo contempla así el artículo 63 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que dice que el sufragio es un derecho que se ejercerá mediante votaciones libres, universales, directas y secretas. La ley garantizará el principio de la personalización del sufragio y la representación proporcional. Esto es que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente por medio de representantes libremente escogidos. Tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresa mediante la participación en elecciones auténticas, las cuales son por sufragio universal e igual y por voto secreto. Muchas gracias por su atención. Saludo, soy Francis Velázquez. El tema a desarrollar es referente a los derechos a la participación de los asuntos políticos. En este sentido, el derecho a la participación señala que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país. Toda persona tiene el derecho al acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país y la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresa mediante elecciones auténticas que habrá de celebrarse periódicamente por sufragio e igual por los votos secretos u otro procedimiento equivalente que garantice el derecho al voto. En tal sentido, indica que todos los ciudadanos gozarán sin ninguna restricción al derecho y la oportunidad de participar en la dirección de los asuntos público directamente o por medio de representantes libremente elegidos de votar y de ser elegido por un voto secreto que garantice libremente la voluntad de los electores, así como tener acceso en condiciones generales de igualdad de las funciones de su país. Bajo la comprensión del significado de este derecho, se extiende que un término que va unido sobre los conceptos y la democracia, ya que para que las democracia sea legítima, necesariamente se necesita de la participación política, debido a que la posibilidad de que el Estado asiento permanente la decisión pública. El poder político es aquel encargado de tomar decisiones que conciernen a los asuntos de interés político. Reside en la soberanía del pueblo, de esta soberanía emanado por los órganos del Estado, y ellos están sometidos en todos los derechos. En este sentido, la participación es un derecho humano. El Estado tiene la obligación de garantizar, puesto que su pleno ejercicio es depender lo efectivo que manifieste la voluntad de los ciudadanos en las acciones del poder político, individuales o colectivos de los ciudadanos sobre cualquier asunto en la vida pública, y requiere para la protección del ejercicio como derecho a través de un proceso libre, autónomo, independiente, democrático. Son derechos de la participación. El derecho a la participación es un proceso electoral referido a las postulaciones y elección a cargos públicos y la votación en asuntos legales, con el derecho a la consulta popular y las ideas de opciones efectivas y condiciones en proceso de formación. Gracias por su atención. Mi nombre es Dagny Linares y en este momento hablaré sobre el derecho a asociarse con fines políticos.
El derecho de asociación es el derecho humano que tiene toda persona de unirse con otros de forma voluntaria y durable para la realización común de un fin lícito. Se trata entonces de un derecho humano que consiste en la facultad de unirse, formar grupos, asociaciones u organizaciones con objetos lícitos. La libertad de asociación supone, además, la facultad del individuo de reintegrarse de una agrupación o de negarse a formarla. La libertad de asociación es el derecho que tenemos todas las personas a organizar reuniones pacíficas o a crear organizaciones o integrarnos en las ya existentes para trabajar en favor a nuestro interés y el ejercicio de nuestros derechos. En cuanto a la libertad de asociación con derechos políticos, en la Convención Americana de los Derechos Humanos se puede contemplar en la primera parte del artículo 16 que nos dice: todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales y culturales, o de cualquier otra índole. También se puede conocer como un derecho civil dentro de los artículos 52 y 50 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El artículo 52 nos dice que todas las personas tienen el derecho de asociarse con fines lícitos, de conformidad con la ley. El Estado estará obligado a facilitar el ejercicio de este derecho. Y el artículo 53 nos señala que toda persona tiene el derecho de reunirse pública o privadamente, sin permiso previo, con fines lícitos y sin armas. Las reuniones en lugares públicos se regirán por la ley. El derecho de cada uno de los ciudadanos a participar en la dirección de los asuntos públicos, como votar y ser elegido en elecciones periódicas, justas y auténticas, para tener acceso a la función pública en el marco del proceso democrático, basado en el consentimiento del pueblo. Garantícese su goce efectivo junto a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación. La participación es el derecho a través del cual el poder político puede actuar de forma democrática, garantizando que la libre expresión de la voluntad de los ciudadanos sea el límite y origen de la legitimidad de su ejercicio, así como siendo las decisiones sobre los asuntos públicos en virtud de sus funciones y facultades para cumplirlas. Mi nombre es Elo Martínez y les hablaré acerca del derecho a las manifestaciones en Venezuela. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. En Venezuela, el derecho a la manifestación política está garantizado por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, específicamente en el artículo 68. Este artículo establece que todos los venezolanos tienen el derecho de reunirse y manifestar pacíficamente en espacios públicos, siempre y cuando la manifestación no altere la seguridad ciudadana. Además, este derecho está en concordancia con el artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Venezuela. Sin embargo, ha habido informes de información de violaciones de derechos humanos de las manifestaciones por parte de miembros de las fuerzas de seguridad gubernamentales y se ha reconocido una falta de voluntad política para asegurar que estas violaciones no vuelvan a ocurrir. La impunidad en torno a estas violaciones es un problema significativo, ya que la mayoría de estos casos no son investigados ni sancionados adecuadamente. Todas las manifestaciones deben ejercer su derecho sin incurrir en actos de violación contra particulares, agentes del Estado o propiedad pública o privada. La situación del derecho a la manifestación pacífica ha sido objeto de análisis y preocupación por parte de organizaciones como el Observatorio Venezolano de Conflicto Social. Se ha identificado un patrón de represión en las manifestaciones desde el año 2014. El propósito de una manifestación es mostrar que una parte significativa de la población
está a favor o en contra de una determinada política, persona o ley. Por último, se puede mencionar que la Defensoría del Pueblo, en el marco de su mandato constitucional, supervisará el desarrollo de las manifestaciones a nivel nacional y exhorta al Ministerio Público y a todas las instituciones concernidas a coadyuvar en la proyección y protección de los derechos fundamentales de las personas que se movilicen en todas las manifestaciones.